Vamos entonces, hermanos, a la palabra del Señor que tanto nos bendice. Yo quiero compartir hoy un tema bien importante, y si usted pone atención, este tema le va a bendecir. Si usted es un padre de familia, este tema le aseguro que le va a bendecir, porque es un tema de la palabra de Dios. Si usted es un joven, un jovencito, le va a bendecir porque es palabra de Dios. Hermanos, yo quiero hablar esta tarde sobre el tema de la amistad. Es un tema muy importante, que todos estamos rodeados de amigos o amigas. Por eso hoy, para la predicación, vamos a hablar de nuestras amistades y, sobre todo, para ser más concreto, de las consecuencias de las buenas o las malas amistades. Mire, realmente yo estaba pensando cómo enfocar la predicación más en otro punto, pero después me di cuenta que los dos puntos tienen mucho que ver. ¿De qué vamos a hablar? De la amistad. Entonces yo necesitaba un ejemplo, encontrar un ejemplo en la Biblia que me hablara de las consecuencias de las buenas amistades y de las malas amistades. Los predicadores hacemos eso, escogemos un tema y buscamos un ejemplo, porque los ejemplos ayudan mucho. Cuando usted está estudiando la Biblia o escucha una predicación, se va a dar cuenta que los ejemplos están en la Escritura para ayudarnos. Cuando yo iba a hacer este tema, entonces voy a hablar de la amistad, entonces necesito un ejemplo. Y buscando un ejemplo de las consecuencias de las buenas amistades y las consecuencias de las malas amistades, no me encontré un ejemplo de una persona, ni de dos, sino que, para sorpresa y para bendición de todos, de mí primero, que lo estaba estudiando, me encontré el ejemplo de un grupo, hermanos, que está en la Biblia, y yo lo había leído muchas veces y me bendijo. Y espero que esta tarde a usted se le grabe esta predicación, porque le va a servir para la educación de sus hijos. Si usted es un joven, le va a servir para ser bendecido o ser destruido, porque las amistades nos pueden bendecir o nos pueden destruir. Y eso nos enseña la Escritura. Buscando un ejemplo, hermanos, ¿saben qué me encontré? Me encontré un grupo precioso que nos muestra la Escritura. ¿Y dónde está ese grupo? Ese grupo está en el Salmo 1, pero todavía no lo busque. Y yo decidí ponerle entonces al mensaje como título pensé mucho y digo, a ver, los del Salmo 1. Unas botas ahí. No, está bien. Ese es el título. Si a usted, mire, hermano, si no se le olvida este mensaje, le aseguro que usted va a ser bendecido. ¿Cuál es el título? Los del Salmo 1. Y si lo repetimos todo y así vamos entrando un poquito en memoria, el título es los del Salmo 1. Y por última vez, esto a mí no me gusta, hermano. Yo estaría sentado ahí y dijera, ay, eso no me gusta estar repitiendo. Pero por última vez, el título es los del Salmo 1. Que no se le olvide, por el amor de Dios, este título, porque le va a servir. Y ahora que escuchemos el mensaje se va a dar cuenta porque es tan importante. Los del Salmo 1, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí? Ahora lo vamos a ver. Pero y ahora no se me vaya a enojar, porque vamos a leer el versículo 1 del Salmo 1. Si usted trajo escritura, si trajo Biblia, busque en su escritura, y si no en la pantalla, Salmo número 1, versículo 1. Salmo número 1 y el versículo número 1. ¿Cuál es el título? Lo del Salmo 1. Así que vamos a leer el Salmo 1, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Leemos la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos hable. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de alimentarnos una vez más
con tu palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a la mente, hablándonos al corazón, y que seas tú, Espíritu de Dios, dándonos la fuerza para aprender y poner en práctica tu palabra para así ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es el tema? Qué pesadito, lo del Salmo 1. Por eso hemos leído el versículo número 1, pero yo le voy a pedir un favor, espérese un poquito, téngame un poquito de paciencia, póngale ahí una marca, un papelito al Salmo número 1. Vamos a regresar luego porque ese es el núcleo de la predicación, el Salmo número 1. Pero antes yo quiero entrar, para que entremos en contexto, vamos a ver primero la enseñanza de la Biblia sobre las amistades. Hermanos, ustedes conocen la Escritura y la Biblia nos enseña claramente que Dios nos aconseja tener buenas amistades. La Biblia nos enseña que desde el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Dios prohibía a su pueblo hacer alianza con los demás pueblos paganos. Dios prohibía a su pueblo Israel incluso casarse con mujeres de ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque eran ciudades que practicaban la idolatría. Eran ciudades que no agradaban a Dios, ni lo obedecían, ni lo honraban. Eran ciudades paganas, idólatras. Y Dios dejó bien claro la enseñanza: no hagáis alianzas, no hagáis amistad con ellos. ¿Por qué? Porque os van a hacer daño. Hay un versículo, no lo vaya a leer, se lo leo yo. Hay un versículo, hermanos, tremendo en Primera de Reyes, capítulo 11. No lo lea, yo se lo voy a parafrasear quizá. Dios está hablando y esta palabra es triste. Yo se lo voy a leer para que entremos en el contexto. Primera de Reyes 11 dice: Dios había dicho a Israel: no os llegaréis a ellas. Hablando de mujeres extranjeras, no os llegaréis a ellas. Había el consejo de Dios: no os llegaréis a ellas. Pero si ella me obliga, y si como soy tan guapo, no, tampoco ellas se llegarán a vosotros, ni vosotros a ellas, para que no tengáis excusa de que no, claro, es que fue ella. No os llegaréis a ellas, ni ellas a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón a lo malo, a la idolatría. No es un capricho de Dios, no es una cosa que se le ocurrió porque sí, era porque Dios sabía la práctica, las costumbres de esas mujeres y de esas naciones en general. Así que Dios le dice: por favor, aquí tenéis mujeres, aquí tenéis amigos, ¿por qué tenéis que estar haciendo alianzas con esas naciones, con esas personas que no honran al Dios vivo? No lo hagáis, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón a sus dioses. Hay un punto y dice: pues a estas se juntó Salomón con amor. Ay, hermanos, el rey Salomón, el hombre más sabio que dice la Escritura después de Jesucristo, que pisó la tierra, el rey Salomón, un hombre instruido, un hombre enseñado por su padre, un hombre instruido en las Escrituras y que conocía esta palabra, terminó haciendo todo lo contrario que Dios había dicho que no hiciera. Y usted puede seguir estudiando en su casa, si quiere lo estudia, capítulo 11 de Primera de Reyes. A estas que Dios había prohibido, pues a estas amó Salomón. ¿Y qué ocurrió? Y ellas, luego se lo lee, Primera de Reyes 11:2, yo se lo parafraseo para ser más rápido. Y ellas desviaron el corazón de Salomón, porque la palabra de Dios es verdadera. Y si Dios advierte de algo, Dios tiene razón, y más vale que le obedezcamos, porque ciertamente la palabra de Dios se va a cumplir tal como Dios lo ha advertido. Y estas mujeres terminaron desviando el corazón de aquel hombre tan sabio. Y dice el siguiente versículo, creo que es el 3: y Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Mire, cuando usted lo lee en su casa, aquí no, ojalá le impacte como a mí me impactó. Y Salomón, no otro, no era cualquier hombre. Y Salomón, el hijo del rey David, terminó haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedeció lo que Dios había prohibido. ¿Y qué había prohibido Dios? Las malas amistades.
las amistades con esas ciudades extranjeras, idólatras. Así terminó Salomón, y la escritura, hermanos, es bien clara. Yo les dije a los muchachos, el título está muy bonito, lo del Salmo 1, que ahora vamos a ir ahí, pero yo antes les dije que pusieran un subtítulo: una amistad, dos bandos. Una amistad. No dos amistades, sino una amistad y dos bandos. ¿Qué dice la escritura? Santiago, versículo 4 y capítulo 4 y versículo 4. Oh, almas adúlteras. Mire, yo estuve buscando el significado de adulterar y no se lo voy a decir. No, ya lo busca usted en casa, pues hagan algo. Usted lo busca en casita y busque el significado de adulterar. Ya verá que es alterar algo que está original. Es agregar algo que, la leche, vaya, para que no estén pensando en otras cosas. Si la gente que acostumbraba a echarle, mire, usted en Honduras, hermana, ahí vendía leche, hermana, y le echaba agua. Dice, no, eso es adulterar, alterar algo. Entonces luego usted estudia eso en la palabra. Pero mire, Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. ¿De quién estábamos hablando en Primera de Reyes? De Salomón. Y este versículo dice, estamos en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera. Por eso yo estoy pensando que la próxima predicación o puede ser, porque nunca lo puedo asegurar, el que esté firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. No, hermano, yo llevo 40 años en el evangelio y soy un evangélico cimentado. Hermano, vigile, tenga cuidado, aférrese al Señor, manténgase en el camino correcto, porque el que está firme, mire que no caiga. ¿Acaso es usted mejor que el rey Salomón? ¿Tendrá más sabiduría usted? ¿Tendrá más capacidad que el rey Salomón? Hermanos, no solo el rey Salomón, tenemos otros ejemplos en la escritura que cayeron. Ese puede ser el próximo mensaje, no nos adelantemos. Oh, almas adúlteras, dice cualquiera. Pues, mire, esto es bien interesante. Y ojalá usted lo esté leyendo y le pongan ahí el versículo. Yo lo tengo escrito aquí a mi manera, lo he puesto en grandote y le he puesto un círculo encerrando la palabra. Dice, cualquiera pues, ¿que qué? ¿Alguien está leyendo por ahí? Cualquiera que quiera. Esa es una palabra muy importante. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, se convierte en enemigo de Dios. Pero cualquiera que quiera. O sea, hermanos, es una decisión. Si usted quiere, usted va a hacer amistad con los pecadores. Pero si usted quiere, se trata de decidir. Este mensaje, ¿cuál era el título? Los del Salmo 1. Y ahora vamos a ir, no se le olvide. El mensaje central es los del Salmo 1. ¿Y de qué nos habla el Salmo 1? De las consecuencias de las malas amistades y las bendiciones de las buenas amistades. Sobre todo de la amistad con Dios. Pero ahora vamos a ir ahí. Estamos mirando la enseñanza de la Escritura de no hacer amistad con aquellas amistades, aquellos amigos que Dios ha prohibido. Dos bandos. Podemos escoger, dice Santiago 4:4, no sabéis que si os hacéis amigos del mundo, del pecado, quiere decir, automáticamente usted se convierte en enemigo de Dios. Mira lo que dice en Mateo 6:24. ¿Por qué voy a leer Mateo 6:24? Porque siempre ocurre el alma así muy espabilada que dice, bueno, hermano, no pasa nada, yo puedo ser amigo de mis amigos y yo el fin de semana vengo a la iglesia, hermano. Si yo no, eso le pasa a otro, pero yo puedo. Yo sí puedo. Es decir, usted está contradiciendo entonces la Biblia. Si usted piensa de esa manera, usted está contradiciendo la Biblia. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. La Escritura dice que no se puede. ¿Quién dice que se puede? Pues alguien tendrá razón. Yo prefiero creer a la Escritura que me dice que no se puede.
Por eso le acabo de decir lo que decía Santiago 4:4, decídase. Decídase con quién va a hacer amistad. Lo que la Escritura nos aconseja es que hagamos amistad con Dios y vamos a ser bendecidos. Y vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Mateo 6:24, ninguno puede. No os equivoquéis, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y terminará amando al otro. O amará a uno y aborrecerá al otro. Por tanto, hermanos, entendamos el mensaje. O hacemos amistad con el pecado o hacemos amistad con Dios. No se puede. No se puede ser amigo del pecado y ser amigo de Dios. No se puede servir a dos señores. Por eso, hermanos, usted conoce la historia de Josué. Había muerto Moisés. Moisés ya se había muerto. El líder del pueblo había muerto. ¿Quién había quedado en vez de Moisés? Josué. Pero Josué también se hizo mayores como nosotros nos hacemos mayores. Nadie dijo amén, solo jovencitos aquí. A Josué también se hizo mayor, empezó a envejecer y llega un momento que él está muy mayor. Josué capítulo 23, él reúne a los líderes del pueblo. Josué reúne a los sacerdotes. Josué reúne a mucha gente y les dice: señores, yo ya estoy mayor. De verdad, yo no soy Moisés, pero les he enseñado lo que Moisés enseñó. Yo no soy Moisés, pero les he enseñado a cumplir las escrituras que se le dieron a Moisés. Yo estoy muy mayor. Solamente les quiero decir una cosa. Procuren cumplir la escritura que escribió Moisés. Sigue hablando Josué y dice: bueno, mira tanta gente. Dice: bueno, una cosa, sois libres, sois libres, pero hagan una cosa, decídanse. Tenéis que tomar una decisión, porque tú eliges una amistad, dos bandos, tú eliges. Y Josué dice: pero una cosa tengo clara, y ojalá que eso usted lo tenga claro, usted que está en las escrituras, usted que está en el santo evangelio de Dios, ojalá usted tenga bien claro que da igual lo que hagan los demás, da igual lo que los demás quieren hacer. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Los demás, hermanos, el pecado no se va a acabar. Yo no sé si es buena noticia a usted o mala noticia, pero el pecado va a continuar. Las malas amistades van a continuar ahí. ¿Qué nos queda? Elegir. Nos queda elegir. Y qué bueno es que tomemos la decisión no solo por nosotros, sino que veamos nuestra familia, sino que pensemos en nuestros niños y digamos: mi casa y yo. Me voy a preocupar, voy a trabajar, aunque yo ya conozco el evangelio, aunque yo ya llevo años, pero yo no quiero estar solito en la congregación, porque sé que si estoy solo en la iglesia, estaré solo, sin mi familia, en la presencia de Dios. Ojalá podamos entenderlo, que somos nosotros y nuestra casa que tenemos que elegir las amistades. Primera de Corintios, mira lo que dice Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. No erréis, no os equivoquéis, dice otra versión. No erréis. Las malas conversaciones, usted eso seguro que se lo sabe, lo ha escuchado, corrompen las buenas costumbres. Resulta, hermanos, yo tengo un Nuevo Testamento. Un día lo vi en la librería y le digo a Eliseo: qué precioso, un Nuevo Testamento. Solo es un Nuevo Testamento que tiene 4 versiones: Reina Valera, Dios habla hoy, Internacional y la de las Américas. Entonces dice en Reina Valera: no erréis, las malas conversaciones. Pero en todas las otras versiones dice: las malas amistades. Solo la Internacional creo que dice: el mal compañero. Pero las otras versiones dicen: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Así que usted, si usted piensa que usted ha educado a su niño, que en su casa no se hacen cosas malas, que en su casa hay unas preciosas costumbres, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque las malas amistades traen consecuencias. Van a corromper, pueden corromper toda esa buena educación, pueden corromper los principios cristianos de tantos años en la iglesia. Pueden corromperlo. Como dicen en otros países, en Perú dice:
pueden malograr. Últimamente estoy aprendiendo peruano, no sé por qué. Yo no sé por qué estoy aprendiendo peruano. Se malogró, dicen. Yo no sé, de verdad, no sé por qué será. Mire, yo la primera vez, de verdad, hay una bebida, hay una bebida morada, que yo cuando la vi dije, pero esto es como un tinte para textiles, ¿no? Una cosa así. Y yo dije, pues ahora, hermano, con bastante hielo, con limón, me está gustando y no sé por qué. Me está gustando, alguien sabrá, ¿verdad? Pero lo cierto es, bueno, si alguien quiere comer, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, los demás no. Si alguien quiere comer pupusa unas 3, 4 veces por semana, ya sabe con quién puede casarse. Con una salvadoreña. Dije jóvenes, los demás se tienen que conformar con su arroz guandule y su ¿cómo se llamaba? La sobrebarriga. La sobrebarriga, el marido soñando. Pero bueno, mis hermanos, dice que las malas compañías, que dijimos, corrompen las buenas costumbres. Pero lo cierto es que yo no sé, aquí hay gente que, hermanos, yo me sorprendo a veces que hay gente que lleva, yo a veces digo, hombre, yo llevo 25 años desde que me convertí al Señor, pero es que hay gente que lleva como 50 años, increíble. Mire, yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio, pero seguro que usted ha escuchado testimonios de gente que por circunstancias de la vida, cayeron en estos extremos del pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que pasan aquí al púlpito a dar testimonio? Yo estaba atrapado en el alcohol, yo era un borracho y Cristo me liberó, Cristo me rescató, pero yo estaba allá, yo caí en esas dimensiones, en esas profundidades. En la droga, ¿cuántos testimonios de drogas tenemos, hermanos? De gente que Cristo ha rescatado de las garras del diablo, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos han oído testimonios impactantes de gente así que ha sido rescatada? Es que yo le voy a estar pidiendo subtítulo a los muchachos. Les dije otro subtítulo: los rescatados. ¿Y quiénes son los rescatados? Los rescatados de las malas consecuencias de las amistades, de las malas amistades. Hay gente que ha sido rescatada de ahí. Para la gloria de Cristo lo digo. Hay gente que el Señor ha rescatado de las malas amistades que le llevaron al alcoholismo, que le llevaron a la drogadicción, incluso, hermanos, a cosas más feas, hasta el asesinato. Y Dios tiene tanto poder que los ha rescatado. Seguro que hemos escuchado testimonios así. Y a ese grupo entonces yo le puse los rescatados del bando de la muerte. ¿Por qué? Porque la amistad con el pecado es muerte. Es muerte. Hermano, va a terminar mal. Dígale a sus niños que va a terminar mal. Dígale a los jóvenes que tarde o temprano va a terminar mal. Va a terminar en muerte. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen que son bonitos, que son de vida, pero que no en el momento, sino que al final, que son caminos de muerte. Pero gloria a Dios por los rescatados, porque son milagros vivientes y son testimonios del poder de Dios y el testimonio y la esperanza de que aún hay esperanza. Aún hay esperanza para aquellos que quizás están atrapados, que quizás, o los que nos ven en el internet. Seguramente hay personas ahí que este mensaje diga, claro, gloria a Dios por los del Salmo 1, pero yo estoy al otro lado, yo por circunstancias estoy aquí. Pues les digo a ellos y a todo el que puede escuchar, hay esperanza mientras haya vida. Cristo puede salvarte, Cristo puede liberarte, porque si hay vida, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Haz amistad entonces con Cristo. Esa es la fórmula. Ven a Cristo, haz amistad con el Señor, aléjate del pecado, porque no se puede ser amigo del pecado y amigo de Dios. Yo por eso le puse como subtítulo los rescatados. Gloria a Dios por ellos. Y hermanos, después de los rescatados, no sé si había algún versículo. Bueno, solo matizar, hermanos, que bíblicamente, porque si yo solo hablo de estas personas que han sido rescatados, parece que yo soy un angelito, parece que yo nunca, no. En términos generales, la Escritura dice que todos hemos sido rescatados. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no había salvación para nadie.
Por eso murió Cristo, para rescatarnos a todos. Así que en contexto general bíblico, todos hemos sido rescatados. Entiéndase, es para matizar, no solamente el borracho, no solamente la prostituta, usted y yo también. Porque yo les he dicho un montón de veces, nunca aprendí a fumar, no bebí, soy astemio, no anduve mujereando, yo veo esto y digo no, y no, y no. Pero estaba sin Cristo. Entonces, hermanito querido, usted iba para el mismo lugar, para el mismo destino que el borracho y la prostituta. Porque las buenas personas, solo por ser buenas personas, no van al cielo. Alguien dijo que el infierno va a estar lleno de buenas personas que se creían salvos por ser buenas personas, y el cielo, en la presencia de Dios, vamos a estar todos aquellos que éramos malos y nos arrepentimos y recibimos a Cristo para ser salvos. Entiéndase, no se trata de ser buena persona, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, por pura misericordia del Señor. Así que rescatados todos los que estamos aquí y todos los que están en Cristo Jesús. Ahora sí, ¿cuál era nuestro tema? Los del Salmo 1. Hermanos, mire, hace 15 días así, no vinimos al templo, era un sábado, no vinimos al culto. Toda mi familia, yo escribí al pastor, mis hijos escribieron a sus líderes que no íbamos a venir. ¿Por qué? Porque teníamos un cumpleaños. Sí, hermano Daniel, en un cumpleaños en vez de venir al culto. Pues mire, fíjese que este mensaje surge de ahí. Resulta que cumplía años mi sobrino, el Machón Junior, que usted ya lo conoce. No el Matías, sino que el otro. Y entonces fuimos ahí, y como un cumpleaños de cristianos, pues digo, vamos a hacer un devocional, una media horita para el Señor, no solo comer pastel y jajaja, no, vamos a hacer un devocional. Entonces, hermano, a mí me vino a la memoria algo que yo le había dicho a mi hijo. Por una pregunta de una muchacha, estábamos en la calle Salvat, y era una niña, tenía unos 12 años. Y entonces yo había predicado del pecado. Y ella me dijo, hermano Daniel, ella tenía unos 12 años, pero si yo nunca he hecho esto, si yo nací en un hogar cristiano, si yo toda la vida en la iglesia. Y entonces, hermano, ahí Dios me puso la palabra. Yo le dije, qué bueno, porque tú eres del grupo de los del Salmo 1. Y entonces en el cumpleaños yo quise hacer ese devocional, aprovechando que estaban mis hijos, aprovechando que estaban mis sobrinos. El sobrino cumplía 18, mi hijo tiene 24, el otro tiene 20, pero habían también niños de 10 años, de 8 y hasta de 3 añitos. Y entonces yo encontré el momento perfecto para hacer esta reflexión. Y en el salón de la casa de mi cuñado, yo les decía, luchemos los padres. Y a ellos, a los muchachos, yo les decía, y luchen ustedes por permanecer en el grupo de los del Salmo 1. ¿Por qué? Porque son muchachos que han nacido en el Evangelio, son muchachos que han nacido en un hogar cristiano, que Dios no ha permitido que por alguna mala amistad ellos estén en prácticas de pecado. Que Dios, hermanos, para la gloria de Dios lo digo, Dios no ha permitido que alguno de nuestros hijos conozca esas profundidades tan feas del pecado. Y son niños que han crecido en la iglesia. Entonces, los del Salmo número 1 son aquellos, quiero decirlo bien claro, son aquellos creyentes. ¿Por qué le digo esto? Son aquellos creyentes, hermanos, que Dios no permitió que visitaran esas profundidades, que no anduvieran en borracheras, que no conocieran la droga. Pero usted sabía que hay personas que no son creyentes y que tampoco conocen la droga. Es que es bueno matizar, porque hay gente que no conoce al Señor, nunca han fumado, nunca han bebido, se casaron, viven, buenísimas personas. Pero vuelvo a recordar lo que he dicho. ¿Serán salvos por ser buenas personas? ¿Serán salvos por no haber andado en borracheras? ¿Serán salvos por nunca haber fumado? ¿Serán salvos por no hacer daño a nadie? Porque esa es la frase, yo no hago daño a nadie. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo no hago daño a nadie. Si hay gente que va a la iglesia peor que yo, entonces ellos determinan que pueden ser salvos por ser buenas personas. Por eso matizo,
los del Salmo 1 es un grupo de privilegiados que para la gloria de Dios, Dios los ha puesto ahí como ejemplo para nosotros. Los del Salmo 1, hermanos, son esos niños, esos muchachos, esos jóvenes, esas personas que incluso se hicieron adultas, incluso se hicieron ancianos y nunca se salieron de los caminos del Señor. Nunca. ¿De qué estamos hablando? De las malas amistades. ¿De qué estamos hablando? De los del Salmo 1. ¿Quiénes son los del Salmo 1? Los que aparecen en el Salmo 1, aquellos que nunca se contaminaron con consejos de pecadores. Lo leemos, Salmo, había un título, ahí está, los del Salmo número 1. Salmo número 1, bienaventurado, dice el versículo 1, el varón que no anduvo. Hay otra palabra, hay otro verbo. El primero es que no anduvo, el segundo verbo es que no estuvo, y el tercer verbo es que no se sentó. No anduvo, no estuvo y tampoco se sentó. Es que andar es caminar con los pecadores, es hacer amistad y hacer una vida en común con ellos, es andar con ellos. Estar con ellos es irse acomodando. Estar con ellos ya es una práctica. Ya no fue una vez que usted anduvo, que usted quizá le engañaron, o usted se encontró dentro de una discoteca y usted no supo por qué. No, ya usted cayó en la costumbre y empezó a estar, empezó a permanecer en camino y en consejo de pecadores. Y se fue quedando hasta que se sentó en la silla donde ellos se sentaban. Empezó usted caminando con ellos, siguió acomodándose y se quedó. Y terminó acomodándose tanto que se sentó en la silla donde ellos se sentaban. Así que bienaventurado el varón que ni anduvo, ni estuvo y ni se sentó en el lugar donde los pecadores se acomodan y en el lugar donde los pecadores viven. Bienaventurado. Por eso, ¿quiénes son los del Salmo 1? Ese grupo privilegiado que por la gloria de Dios y la misericordia del Señor, y también por la buena instrucción de sus padres y la ayuda del Espíritu Santo, los del Salmo 1 son todos esos muchachos, algunos ya ancianos, que nunca anduvieron, que no hicieron amistad con los pecadores, que no se quedaron y que tampoco se sentaron con los burladores. ¿Con los burladores? ¿Y de quién se burlan? Por los escarnecedores son los que se burlan de nosotros. Dicen que estamos locos los evangélicos, que esto es mentira, que esto es un cuento chino. Eso dicen ellos, los que se burlan de Dios. Ellos se burlan de Dios. Ellos son los burladores. Y los del Salmo 1 lo dice. Mire, me encanta porque dice bienaventurados. Y ustedes saben qué quiere decir esta palabra. Doblemente bendecidos, hermanos. Quiere que su hijo sea bendecido es una cosa, pero doblemente bendecido. Edúquelos, enséñeles que no hagan amistad con los pecadores, que no se vayan acomodando y que no se vayan a llegar a acomodar tanto que se lleguen a sentar. Dígale, hijo, tú vas a ser bendecido. Yo quiero que tú seas doblemente bendecido, aunque parezca que no, aunque parezca que las cosas van mal, pero si tú permaneces en el grupo de los del Salmo 1, tú vas a ser bendecido. Lo dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo y que no se sentó. Que dice en consejo. Mire, yo les decía a mis sobrinos y les decía a mis hijos, les van a sobrar consejeros. Les van a sobrar consejeros. Porque hoy en día todo mundo sabe de todo. Hoy en día todo mundo es experto en todo. ¿Qué dice tu papá? Es que tu papá es más desfasado, el hombre, pobrecito. Tu mamá, esa señora, ¿dónde dices que eres? De allá, de las profundidades del Salvador, de un cantón. Nada, ahí no se sabe nada. Mira, en internet dicen que bla, 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 y empiezan los consejitos, Hermanos, todos nos movemos, al final nos movemos en nuestra vida por consejos. Y qué bueno es aquel que se mueve por los consejos del Dios eterno. Qué bueno es aquel que camina y consulta en oración al Dios eterno y no se deja guiar por consejo de pecadores.
será bienaventurado. Y no porque yo lo digo, sino porque lo dice la Escritura. Así que gloria a Dios por los del Salmo 1. Y el consejo de Dios es: no se muevan, como decía al hermano Carlos. Los que esperan en Jehová no se mueven, eso creo que es el Salmo 125, sino que permanecen, como el monte de Sión, no se mueve, sino que permanecen. Eso es el Salmo 125. No nos movamos, hermano. Y si no somos del Salmo 1, porque un día el Señor nos rescató, debo decirle de que estamos y vamos para el mismo lugar que los del Salmo 1 si permanecemos en obediencia al Señor. Fíjese que el versículo 2, por eso yo le decía, no son las buenas personas, porque hablando con mi tía, la tía Ali, que no vino, pero hablamos el otro día, porque ella estaba en el devocional que yo hice en la casa de mi cuñado, y me dice: yo siempre, nunca había pensado que los del Salmo 1 era este grupo que usted dijo. Y le digo: sí, son personas creyentes. ¿Por qué? Porque el versículo 2 del Salmo 1 dice: no anduvieron en esos consejos, dice el versículo 2, sino ¿en qué se deleitaban este grupo? En la ley de Jehová. ¿Cuál era su deleite? ¿Cuál era su alegría? La palabra de Dios. Dice el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, los que meditan en la ley de Dios seguramente son creyentes, digo yo. No serán inconversos, no serán pecadores los que están meditando en la palabra de Dios para tener un modo de vida. Los del Salmo 1 son aquellos que buscan a Dios, creen a Dios y obedecen a Dios y meditando en su palabra. Esos son los del Salmo 1. Gloria a Dios por ellos. Y sabe, hermano, yo quiero, bueno, usted haga lo que quiera, pero yo en mi Biblia, yo le puse en el Salmo 1, los del Salmo 1, para que no se me olvide. En mi Biblia de papel le puse los del Salmo 1. Y sabe que el Salmo 1, hermanos, solo son 6 versículos. Un salmo bien cortito, 6 versículos. Pero ese sabiamente está dividido en 2 partes. Usted mire el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Está hablando de los amigos de Dios. Está hablando de los del Salmo 1. Está hablando de los doblemente bendecidos. Y a partir del versículo 4, versículo 5 y versículo 6, mire lo que dice el versículo 4. No así los malos. Versículo 5. Serán condenados otra vez los malos. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay una división, hermanos. Gloria a Dios por los del Salmo 1. Gloria a Dios por los del Salmo 1. Y si usted tiene niños pequeños, dígales: ¿cuántos años? 6 añitos. Qué bueno que no fumas. Ay, hermano, tiene 8 añitos, ¿cómo va a fumar? Es que con 8 añitos él está en el grupo de los del Salmo 1. Es que con 3 añitos, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños, que ahora mismo están en el grupo de los del Salmo 1. Entonces depende de nuestro Dios y su sabiduría y su responsabilidad para instruirlos en la palabra de Dios, y que ese niño, cuando cumpla 10, 12, 14 años, permanezca en ese grupo, que van a ser bendecidos. Ese es nuestro trabajo como padre. Dedique tiempo a sus hijos. Hermanos, ahora sería otra media hora del tema de los hijos, pero no, de verdad. Mire, fíjese que hay un punto bien triste. Hay un punto bien triste. Cuando un joven es arruinado, cuando un joven es destruido por las malas amistades, ¿sabe qué hacemos los padres? Echar la culpa a otros. Es que mire, mi niña, si es que fue a conocer a ese muchacho y bla, bla, bla. Es que fue a conocer a ese hombre. O sea, mi hija era una santita, mi niño era un santito, y le echamos la culpa al otro, la culpa al otro. Hermanos, culpables son los dos. Ese es el último título que yo les pedí a los hermanitos de proyección, de multimedia. Porque a usted, sus malas amistades no le ponen una pistola en la cabeza, no lo obligan. Decíamos al principio que tenemos que decidir. Y su niño también, él decide escoger sus amigos. Nadie lo obligó. Culpable es el pecador, culpable es el que se enrola con el pecador.
No, almas adúlteras, dice Santiago 4:4, no os engañéis. Esa amistad se convierte o se va a convertir en enemistad contra nuestro Dios. Pero lo bueno, y para terminar, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Los del Salmo 1, gloria a Dios por ellos. Pero yo quiero ser amigo de Dios. Haya estado en ese grupo o no, hermanos, vamos al mismo lugar, vamos a la presencia de Dios. Y yo quiero ser amigo de Dios. Le digo no al pecado, quiero ser amigo de Dios. Quiero terminar con un versículo precioso que nos invita a todos a ser amigos de Dios. Solo hay una manera. Hay una manera. Hay una manera. Usted sabe que hay gente en la Escritura que Dios les llamó amigos. Hay una lista: Abraham, Daniel, ¿quién más? ¿Usted se recuerda? Lázaro, los discípulos de Jesús. Llega un momento que Él les dice: miren una cosa, 3 años caminando, 3 años aquí en las enseñanzas, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. ¿Y cómo podemos ser amigos de Jesús, hermano? Usted ha hablado de ese grupo tan precioso que nunca se contaminaron y que permanecen, porque hay que permanecer. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Hay un versículo precioso. Yo quiero cerrar con esto la predicación. Juan 15:14. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, aún hay tiempo. Si es que estamos un poco saliéndonos, haciéndonos amistad con el mundo, aún hay tiempo de ser amigos de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.